amigos le dicen chascas, porque en Chile, su país natal, se refieren así al pelo desordenado, despeinado. El chascas a veces se convierte en profesor de literatura y viaja por distintos países dando clases, conferencias y seminarios. Siempre lleva un libro en la mano para no aburrirse y aprender algo nuevo. Ha escrito más de 20 obras, entre las que destacan Mi abuela la loca, Mi tío Pachunga y ¿De qué color es tu sombra? Así mismo es. Bienvenido, bienvenido, José Ignacio. Platícanos, fíjate, somos un grupo de lectores y generalmente siempre empezamos por esta pregunta porque nos interesa a nosotros saber cómo es que los escritores se volvieron escritores, cómo de repente les nació el gusto por contarnos historias. Muchos escriben, pero pocos les gusta compartirlos, ¿no? Tal vez tenemos por ahí poetas o quien ya tenga un cuento, pero es difícil que lo quieran compartir. Entonces eso nos gusta mucho de ustedes que nos regalan las historias. ¿Cómo es que empezaste a escribir cuento, historia? ¿Cuál fue tu primer escrito, José Ignacio? Pues mira, Angélica, yo en mi caso es un caso bastante particular porque yo siempre supe que yo quería ser escritor, siempre, desde que tengo conciencia de mí mismo. Yo desarmaba los cuadernos del colegio, que era terrible, porque los desengrapaba y los volvía a engrapar para hacer libritos, andaba escribiendo por todas partes. Mi mamá incluso me cuenta que cuando yo tenía como 3 años, me regalaron como gran regalo, los discos, así, los de pasta, los de vinil, con los cuentos de Walt Disney, y yo me puse a llorar a gritos cuando me los regalaron, porque yo decía que los escritores no tenían discos en sus bibliotecas, sino que tenían libros, que yo quería los libros. O sea, yo siempre tuve esa conciencia de que yo iba a escribir. Y me acuerdo perfectamente que debo haber tenido como 7 u 8 años y tuve una etapa en mi vida en la que yo quería ser detective. Simple y sencillamente porque soy chismoso, curioso, entrometido, me encanta descubrir cosas y me encanta que me presenten un enigma y yo tener que ver si soy capaz de resolverlo. Me fascina. La literatura policial me encanta. De hecho, si ustedes han visto lo último que hice yo para la tele, que fue Quién mató a Sara, se darán cuenta que de eso se trata. Si ustedes han leído mi último libro, que se llama Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia, de eso se trata. Muchos años después sigo haciendo lo mismo en el fondo. Pero cuando tenía como 7 u 8 años, yo decidí que ya llegó la hora, yo ya tenía edad suficiente para ser detective, me regalaron una lupa, agarré a mi pobre perra, que era una poodle, que la senté al lado mío en la puerta de la casa y me senté en la banqueta a esperar que en mi calle pasara algo, que a alguien se le perdiera algo, que a alguien le robara algo, que alguien desapareciera. Yo me conformaba con el caso que fuera, me daba lo mismo, pero yo quería tener que llegar a una casa o a alguna parte con la lupa y ver si encontraba huellas digitales o algo. Por supuesto no pasó nada. Debo haber vivido literalmente en la calle más aburrida del mundo porque no pasó nada. Esto eran las vacaciones de verano, yo me derretía al sol esperando que la aventura llegara a mí, y mi abuela materna, que es una poeta, era una poeta porque ya murió, era una poeta chilena, digamos, muy reconocida y que además era genial ella, cuando me vio el pobre hombre ahí transpirado, derretido en la acera, me preguntó que qué estaba haciendo. Yo le conté cuáles eran mis planes, que yo quería, que un caso, etcétera. Me dijo, bueno, mijito, si el caso no te llega, invéntalo, créalo. Y ese creo yo que fue el mejor consejo literario que me han dado en mi vida. O sea que en el fondo tú puedes crear lo que no te está ocurriendo. Tú puedes vivir una vida a través de la ficción. Y eso lo vine a aprender después de muchos años cuando leía a Oscar Wilde. Y Oscar Wilde decía que un escritor escribe lo que no puede vivir. Y tiene toda la razón. Entonces yo, cuando mi abuela me dijo eso, entré corriendo a mi casa, me senté frente a un cuadernito y escribí mi primer cuento, que era la historia de un niño que quería ser detective, súper autorreferente, un niño que quería ser detective y que a la vecina le robaban un collar, ni me acuerdo muy bien qué era, y entonces él lo resolvía con la ayuda de su perra y su lupa. Ese fue el primer cuento, Angélica, que yo recuerde, del que tengo noción, a lo mejor hubo otros antes, pero del que yo tengo noción como de haberme sentado
a propósito a escribir una historia con principio, medio y fin, fue esa vez, cuando mi Oye, abuela me dio ese gran consejo que a mí me cambió la vida. ¿todavía lo tienes escrito por ahí? ¿Alguien lo guardó? No sé, tengo una caja repleta de cosas que mi mamá, harta de que yo usara su casa de bodega, me dijo, llévatelas. Y ahí está la caja. Anda tú a saber, no tengo idea. Yo espero Puede que esté en estar por alguna ahí. parte. Pero era bien malo el cuento, obviamente. Listo, Sofi. Ok, pues yo tengo una pregunta. A ver, ¿En qué te inspiraste para el personaje de Mona? ¿quieres que te sea honesto, Sofía? Sí. En mí. Yo me parezco mucho a Mona, Carmona. Em, Porque Mona es un poco lo que yo les estoy contando de esto que me pasó a mí a los 7 años. Mona es una niña bastante introvertida, es una niña muy cerebral, es una niña que lo pasa mejor sola que con más personas alrededor, es muy lectora, es una niña que le gustan mucho los libros de detective, los libros policiales. Ella siempre está hablando de Sherlock Holmes en el libro, está hablando de Agatha Christie. Y yo era así, bueno, sigo siendo así. Sí, yo soy súper nerd, en el fondo sigo siendo ese mismo niño nerd desde cuando tenía 7 años. No me ha cambiado, se me puso el pelo blanco, es la única diferencia. Pero no hay mucha diferencia a nivel mental con ese niño. Y entonces cuando empecé a crear a Mona, yo sabía que yo quería que mi personaje central fuera una niña, porque me parece que las mujeres son mucho más inteligentes que nosotros los hombres. Yo no sé por qué la literatura, por machista me imagino, la literatura policial siempre ha estado centrada en tener al detective hombre. Pero si hay alguien que intuitivamente son grandes detectives, son las mujeres siempre, porque son mucho más suspicaces, saben leer entre líneas, son mucho más intuitivas que nosotros. Los hombres somos bastante más simples en ese aspecto. Las mujeres son personajes mucho más complejos, que para un escritor son personajes mucho más atractivos, obviamente, porque tienen muchas más capas. Entonces yo sabía, además por una decisión mía personal, que yo quería crear un detective, así como Agatha Christie había creado a Hércules Poirot, o como Conan Doyle había creado a Sherlock Holmes. Yo quería crear mi propio detective literario, pero yo sabía que quería que fuera mujer. Entonces, cuando empecé a crear a Mona, dije, bueno, a ver, ¿a qué le he hecho mano para crear Mona? Y la única manera que tengo yo muchas veces de no perderme cuando estoy escribiendo es escribir cosas que o me han pasado o con las que me siento cómodo yo. Entonces dije, ok, Mona se va a parecer a mí en ese aspecto. Le van a gustar los libros de misterio, le van a gustar los enigmas, el suspenso, le van a gustar los mensajes cifrados, los códigos secretos, pero decidí que Mona iba a ser mucho más que yo, por supuesto. Entonces, Mona es mucho más valiente que yo. Yo soy súper cobarde. Yo jamás haría las cosas que hace Mona. Mona salta por las paredes, trepa por las ventanas, sube hasta la torre de la Sagrada Familia, baja hasta las catacumbas. A mí ni muerto me meten en una iglesia después de las 10 de la noche porque me da pánico que se me aparezca un fantasma. O sea, pero yo soy atroz. A mí déjenme adentro de la casa, en pijama, escribiendo. Yo, la naturaleza no está hecha para mí. Yo salgo para afuera y me muerden los perros, me pican las abejas, me da alergia al pasto. Así que en ese aspecto le regalé a Mona todo un lado que yo no tengo, pero que decidí que ella tuviera. Y de ahí también apliqué un poco lo que les decía antes de Oscar Wilde. Un escritor escribe lo que no puede vivir. Entonces yo a través de Mona trepé hasta la torre de la Sagrada Familia, bajé a las catacumbas, hice todo lo que Mona hizo, lo doy por vivido, no tengo para qué vivirlo yo, ya lo viví a través de ella, así que un poco de ahí viene Mona, de mi decisión personal de hacer una mujer detective muy compleja, moderna, con muchas capas, inteligente, pero al mismo tiempo es una niña de 13 años, por lo tanto es una niña que está llena de dudas, no, tiene un tema ahí no resuelto con la muerte de la mamá, claramente, su relación con el papá no es la mejor, se enamora por primera vez, se da un beso por primera vez, pero al mismo tiempo sale de su casa a las 12 de la noche para irse a juntar a una esquina con un desconocido. Entonces es un personaje súper contradictorio
en apariencia, pero es un personaje que a mí me gustó mucho escribir porque fue súper difícil hacerlo, porque tenía muchas capas. Finalmente es un personaje muy humano, ¿no? Puedes encontrar las ambivalencias que estás diciendo. Y ya se me Claro. adelantó un poquito, Sofi, porque me gustaría regresarnos a, tú nos estabas contando que desde chiquito te gusta todo esto del misterio Sí, y por lo tanto tú tuviste que haber seguido leyendo. Te gustaba mucho leer de por sí. ¿Recuerdas qué libros te gustaban en esa época cuando estabas más chiquito? ¿O qué libros son los que lees ahorita? mira, todo tiene un contexto siempre. Yo crecí en los años 80 y comienzos de los 90 en Chile. Esa fue mi infancia, digamos, mi infancia mi primerísima adolescencia, los finales de los 80, finales de los 80, principios de los 90 en Chile. Y no es menor que en ese momento en Chile estábamos en dictadura. Por lo tanto, había un dictador en el país, militar, y todo lo que era literatura, todo lo que era arte, estaba obviamente prohibido y censurado. A eso súmale que hoy en día hay un boom de literatura juvenil, pero en los 80 no existía el concepto de literatura juvenil. De hecho, los libros como juveniles de mi época eran Julio Verne, Emilio Salgari, que no son realmente libros juveniles, sino que eran libros que como los personajes viajaban a la luna o vivían aventuras en barco, los adultos decidían que a los jóvenes les iban a gustar. No eran mis favoritos tampoco esos libros. Entonces, cuando yo te fui dejando la infancia detrás y empecé digamos, 12 años, 11, 12 años, no había realmente muchos libros para alguien de esa edad en Chile. Aparte de eso, si los libros en Chile siguen siendo libros, son caros los libros en Chile. En los 80 costaban el triple y tampoco había muchas librerías porque estábamos en dictadura. Por lo tanto, no había acceso a los libros como hay hoy, que por último hay bibliotecas en México, por ejemplo, que yo viví muchos años en México, yo tenía en la colonia donde vivía en Coyoacán, tenía una biblioteca pública a 3 calles de mi casa y sacaba libros gratis todo el día. O sea, hoy en día el acceso a la literatura es mucho más fácil, pero en mi época no. Entonces, no tuve un gran abanico de lecturas para las cuales echar mano. Entonces recuerdo perfectamente que cuando cumplí 12, creo, mi tío Ernesto, que es el hijo de esta abuela poeta que tengo, hermano de mi mamá, me regaló un libro de Agatha Christie. Y me dijo, ¿a ti que te gustan los misterios? Pues léete este libro. Y era un libro que se llamaba Muerte en las nubes. Y lo gocé. Desde el primer instante lo gocé profundamente. Porque esta cosa de que en las primeras páginas hubiera un crimen. De hecho, nunca me olvidaré que todo parte arriba de un avión, el avión aterriza y los pasajeros se empiezan a poner de pie y se van bajando del avión, excepto uno. Y cuando lo van a despertar al señor para que se baje el avión, está muerto. Y nadie entiende cómo pudieron matarlo adentro del avión sin que nadie se diera cuenta. Bueno, y esto pasa en las primeras 10 páginas. Yo dije, ah, no, esto es lo mío. Porque entonces había 12 sospechosos y yo quería saber quién era, y yo quería ver si yo era más inteligente que Hércules Poirot, y por supuesto ni de cerca. Eh, entonces de ese libro, y cuando descubrí que Agatha Christie había escrito 80 libros, dije, ah, pues tengo literatura para toda la vida aquí. Entonces esos fueron mis libros como más referentes en mi juventud. Y entonces después de eso seguí leyendo a Conan Doyle, y después de eso seguí leyendo a Juan Rulfo, y después de eso seguí leyendo a García Márquez, y así me fui convirtiendo en lector. Pero yo creo que yo me convertí en un lector gracias a Agatha Christie, porque cayó como en el momento preciso donde yo estaba haciendo la transición entre lecturas más infantiles y lecturas más de adultos, pero ese hueco que queda al medio, ese puente que hay que cruzar, yo no tenía libros con los cuales cruzar. Yo hubiese dado cualquier cosa por tener un Mona Carmona. Por eso yo escribo libros para jóvenes, porque en el fondo escribo los libros que a mí me hubiesen gustado leer a esa edad, porque no los tuve. Muchas gracias. Am, Otra pregunta. Claro, las que quieras. ¿Prefieres escribir libros o guiones?
No tengo ninguna preferencia, a mí me gusta escribir. Y por encima del formato, o sea, ya sea audiovisual o literario o incluso teatral, porque también hago muchas obras de teatro, lo que a mí me apasiona son los temas. A mí me obsesionan los temas. De pronto me obsesiono con temas, con conceptos. Quiero hablar sobre la venganza, por decir algo. Quiero hablar sobre la soledad. Quiero hablar sobre el amor. Quiero hablar sobre las leyendas, por decir algo. Entonces me obsesiono con temas. Y el pensamiento mío es en qué formato queda mejor ese tema. Este tema que estoy pensando, ¿va a quedar mejor en un libro o va a quedar mejor en una película? ¿O va a quedar mejor en una obra de teatro? ¿O va a quedar mejor en una audioserie? Esa es mi primera reflexión. Entonces, me gusta todo, me gustan todos los formatos. Lo que sí tengo claro es que no todos los temas son para todos los formatos. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota, Sofía. Yo no sé si tú conoces una trilogía que yo escribí hace varios años que se llama la trilogía del mal amor. Ah, pues ahí la está mostrando Isela, la trilogía del mal amor, que acaba de haber una reedición de esa trilogía en Planeta. Reciencita acaba de salir. Una edición preciosa en Planeta. Yo escribí los primeros capítulos de la trilogía del mal amor para una telenovela que iba a ser para Chile. Yo, cuando se me ocurrió la idea, dije, ah, esto es una estupenda telenovela. Y me puse y escribí el capítulo 1, y cuando estaba escribiendo el capítulo 2 de la telenovela, dije, ups, parece que la regué, porque tengo la sensación de que necesito contar lo que los personajes están pensando, lo que les está pasando por dentro, y eso no lo puedo hacer en una telenovela. O sea, tú no puedes poner al personaje así a mirar por la ventana y una voz en off que diga, ay, sí, sería tan bonito que yo me convirtiera en árbol para... No, ¿me entiendes? No. Entonces, rápidamente dije, ok, la regué, no era la telenovela lo que, digamos, lo que le servía a esta historia, déjame ver qué hago, y quedó varios años esa historia guardada y en un cajón, hasta que de pronto un día dije, la trilogía, la historia esa, la de la bruja, la del bosque y la cosa, y la rescaté y la reescribí y salió el libro. Entonces, más que el formato, lo que me apasiona son los temas. Y hay temas para distintos formatos. Ahora, digo eso y también digo que Mona Carmona sería una estupenda serie, por ejemplo, o película. Sí, yo también creo eso. Pero creo yo que originalmente la gracia de Mona es que es literatura y que podemos entonces meternos a la cabeza de Mona y escuchar lo que Mona está pensando, que es muy importante para poder desarrollar el libro. Y ya entrando en el tema y ya nos platicaste un poquito sobre Mona Carmona, pero para las personas que no lo han leído, y esta es nuestra idea, hacer que las personas quieran leer el libro, ¿nos podrías tú platicar de qué trata a grosso modo la historia de Mona Carmona? Hacer que las personas Ay, mira, Sheila quiere preguntar algo. Sí, pregunta. Está con el micrófono apagado. Sí, ¿qué consejo me daría si un día yo quisiera escribir un libro? Oh, pues mira, mi primer consejo, y el único tal vez, es que una persona que quiera escribir tiene que ser un lector voraz. ¿Qué significa eso? Yo sé que es porque si están aquí, obviamente, es porque les gusta leer o porque tienen algún tipo de sensibilidad particular con la lectura. Pero una persona que quiera escribir tiene que leer el doble o el triple de una persona que no escribe. Porque leer es la única manera que existe para mejorar la escritura. El cerebro... Porque leer es la... Pues estupendo. El cerebro es un músculo, es como un bíceps, ¿no es cierto? El cerebro es un músculo más del cuerpo. Si yo fuera al gimnasio y hiciera pesas y jalara pesas, pues este brazo mío flaquito que parece manguera estaría así como grande y así. Al cerebro hay que darle pesas también si quieres ser escritor.
Y la manera de darle ejercicio al cerebro es leyendo. Entonces, un escritor tiene que leer mucho. Y un escritor tiene que escribir todos los días, aunque no tenga ganas de escribir. Un escritor siempre, siempre tiene que estar escribiendo. Y tiene que asumir que mucho de lo que va a escribir es malo y no va a funcionar. ¿Y sabes qué? No pasa nada. La única manera de poder ser buen escritor es haber sido antes mal escritor. Y la única manera de poder mejorar en la escritura es escribiendo. Es como los deportistas que van a las Olimpiadas. Las Olimpiadas son cada 4 años. Pero los deportistas para llegar a la Olimpiada entrenan todos los días durante esos 4 años. Pero no todos los días ganan la carrera, no todos los días baten un récord, no todos los días son grandes deportistas. Y no pasa nada, pero esa es la única manera que tienen de ir acumulando experiencia para que cuando lleguen pasen esos 4 años y llegue la Olimpiada, pues entonces hacer su mejor trabajo. Escribir un libro o un cuento o una obra de teatro o una película o un poema o lo que sea, es como ir a las Olimpiadas. Para poder tener ese libro final o ese poema final o esa obra de teatro final o esa serie final, tienes que pasarte mucho tiempo antes entrenando. Y mucha gente se frustra porque siente que está escribiendo pero que no es bueno. No importa. La mejor manera de aprender a escribir es ser malo. Así que ese consejo es el único consejo que puedo dar porque honestamente siento que no hay otro. A ver, Luis tiene una pregunta también. Ah, no, está aplaudiendo. Ok, gracias Luis por los aplausos. Si nos pudieras... Gracias. De nada, de nada. José Ignacio, platícanos un poquito para los que no han leído el libro, ¿de qué se trata Mona Carmona? Mona Carmona es la historia de una muchachita que sueña con ser detective y que le encantan los misterios, los enigmas, le encantan las novelas policiales, le encanta, le encanta, le encanta. Ella vive en México, es mexicana, vive en México con su papá y el libro comienza cuando a Mona y al papá de Mona le avisan que el abuelo, o sea, el papá del papá, que vive en Barcelona, porque es catalán, acaba de morir y murió de 102 años. Mona no conoce prácticamente a este abuelo español que vive allá en Barcelona. Lo único que tiene, el único contacto que ha tenido con ese abuelo es que este abuelo para sus últimos 4 cumpleaños le ha mandado unas postales con la foto de la Sagrada Familia, que es una basílica emblemática de Barcelona, es como, no sé, es como decir el Arco de la Independencia en México, o como Diana la Cazadora, una foto de la Diana Cazadora, o el ángel, o sea, como una imagen así como muy arquetípica de Barcelona, con unas letras rarísimas al otro lado de la tarjeta esta, de la postal, que Mona nunca entendió por qué este abuelo raro le mandaba estas letras ahí. Cuando está Mona con el papá en Barcelona y están desarmando el departamento del abuelo para vender los muebles, bla, 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 Mona encuentra un diario de vida del abuelo. Y hace lo que a lo mejor no tendría que haber hecho, pero si no lo hubiese hecho no hay historia, que es que abre el diario de vida y se pone a leerlo y empieza a descubrir que este abuelo, que ella no conoció, encierra y esconde un secreto enorme que ella no es capaz de descubrir todavía, pero sí empieza a identificar las pistas que podrían llevarla a descubrir ese gran secreto que esconde el abuelo y que por alguna razón parece involucrar a la Sagrada Familia. Y entonces Mona, que sabe que el papá ya se va a regresar a México pronto, intuye que tiene muy poco tiempo para tratar de descubrir qué es ese secreto que esconde el abuelo y se pone manos a la obra muy rápidamente. Y una pista lleva a la otra, y una pista lleva a la otra, y esa pista la lleva a otra cosa, y termina metida en una carrera contra el tiempo, perseguida por personas que no quieren que ella descubra eso que tiene que descubrir, y vamos a ver si llega a descubrir aquello que tiene que descubrir o no. No voy a dar spoilers, por supuesto, pero digamos que la cosa se le empieza a poner cada vez más complicada a Mona y cada vez las pistas son más difíciles de resolver. Esto, de alguna manera, es como, una vez me preguntaron en la editorial que cómo yo definiría a Mona Carmona. Yo dije que Mona Carmona era el cruce entre Indiana Jones y el Código Da Vinci. Esa es como la definición que tengo yo al menos en mi cabeza de Mona Carmona.
Es como una especie como de Indiana Jones con el código Da Vinci, porque tiene que descubrir pistas y claves y descifrar mensajes y descifrar códigos secretos y descubrir qué querían decir las letras que el abuelo le mandaba en las postales y en fin, todo eso. Ese es un poco, no sé si lo dije bien o mal, Angélica, pero a Perfecto. grandes rasgos esa es de qué se trata este libro. Muchas gracias. Sofía, tú levantaste la mano así, muy... Sí. Am, otra más, otra Otra, pregunta. dispara. ¿Por qué decidiste poner según yo suena, la Iglesia de la Sagrada Familia en el libro? Mira, a ver, antes de contestar esto, tengo que hacer un paréntesis. Como yo siempre escribo cosas de no siempre, pero me gustan mucho este tipo de historias policiales, de misterios, como Quién mató a Sara, como Mona Carmona, como una telenovela que hice hace un par de años atrás que se llamaba La Casa de Al Lado, Santa Diabla, otros libros que he publicado de novelas policiales. Me encanta, siempre, siempre, siempre aunque esté en el dentista, en manejar, guiando mi coche en la calle, a punto de quedarme dormido, donde sea, en la ducha, siempre estoy pensando, ¿cómo puedo matar a alguien sin que sea tan obvio? Entonces, para que otro personaje, entonces, ¿cómo puede ser el otro, el detective, va a descubrir esto? Entonces, ¿será con un veneno? ¿Será con un...? Siempre estoy armando historias policiales en mi cabeza. Ok, habiendo dicho eso, hace como 5 años se empezaron a publicar mis libros en España. Hay unos libros míos llamados Mi abuela la loca, Mi tío Pachunga, que se hicieron muy famosos en España. Por lo tanto, se dieron como lectura obligatoria y recomendada en muchos colegios de España. Entonces yo empecé a ir regularmente, esto obviamente antes de la pandemia, empecé a ir regularmente a Madrid, a Barcelona, a muchas ciudades de España para visitar los colegios, las bibliotecas, centros culturales, etc. En uno de estos viajes estaba en Barcelona y los colegios que tenía que visitar en la tarde se movieron para otro día e inesperadamente me quedé con la tarde libre en Barcelona. Y mi hotel estaba súper cerca de la Sagrada Familia. Entonces salí a caminar por las calles, aproveché que tenía la tarde libre y vi que no había mucha fila de gente para entrar a la Sagrada Familia. Y me formé en la fila y entré. A mí siempre me ha gustado la Sagrada Familia, si la googlean o la conocen en persona sabrán por qué, porque es bellísima, pero por dentro es aún más espectacular. Y entonces cuando estaba adentro, con la boca abierta como un bobo ahí mirando esta maravilla de la arquitectura, escucho que uno de los guías de adentro de la Sagrada Familia, que estaba con un grupo de turistas, les estaba explicando a esos turistas que la Sagrada Familia tiene muchos secretos y misterios que nadie ha sabido descubrir. Nadie sabe por qué Gaudí, que es el creador de la Sagrada Familia, puso esas esculturas donde las puso, por qué puso esos símbolos en la pared, o por qué hay un cuadrado mágico que aparece en el libro, que es como un cuadrado así como un subdividido con números, y que cada número suman 33, en fin, hay una cantidad enorme de misterios que nadie sabe hasta el día de hoy, nadie sabe por qué Gaudí decidió que así fuera. Entonces, cuando escuché eso, para alguien a quien le gustan los misterios, dije, pues algún día voy a hacer un libro que ocurra aquí, porque la escenografía de mi libro ya es un misterio en sí misma. Y pasaron como 3 años o 4 años y estaba el año, nunca se me olvidó, en abril del 2019, lo sé porque mi hija nació en marzo del 2019, o sea, mi hija tenía un mes de vida y yo estaba, por supuesto, los que han sido papás o mamás sabrán que uno cuando la hija o el hijo tiene un mes, uno hace un mes que no duerme, obviamente. Entonces estaba aprovechando que mi hija tenía esas siestas que dan los bebés y dije, pues me corro a duchar, me estaba duchando y de pronto se me ocurrió una idea policial de una niña que no el abuelo, que no lo ve, que la cosa, que el abuelo tiene un secreto y que, ¿verdad? Y me apareció de pronto así como una imagen la Sagrada Familia y dije, tengo la escenografía, tengo la historia, se me juntó y se me apareció Mona Carmona en la cabeza y tuve que salir corriendo, así con jabón y todo, a anotar y a empezar a escribir el libro. Y además era el peor momento de mi vida para escribir un libro, porque estaba con una niña de un mes en la casa
y estaba escribiendo la temporada 1 de ¿Quién mató a Sara? Entonces, traté de no escribir Mona, pero no pude, porque ya se me estaba saliendo, como que la estaba estornudando. Entonces dije, bueno, déjame anotar, yo siempre estoy lleno de libretas y siempre tengo libretitas y papelitos y cuadernos, porque siempre se me ocurren ideas. Entonces dije, bueno, déjame empezar a anotar las ideas, pero cuando ya empecé a anotar las ideas, de pronto me empecé a dar cuenta que estaba anotando frases ya del libro. Y dije, ah, me jodí, ya. Entonces tuve que hablar con Netflix y les dije, mira, sí, voy a seguir escribiendo ¿Quién mató a Sara? Pero voy a escribir Sara de lunes a miércoles y jueves y viernes voy a escribir a Mona. Y así fue. O sea, literalmente se me salió Mona, literalmente. O sea, en el peor momento para poder escribirme un libro. Necesitamos esas etiquetas de exceso que están manejando aquí en México, exceso de calorías, exceso de talento, José. No, qué talento, exceso de obsesión. Yo tendría una aquí pegada en la frente, obsesivo máximo. No todas las obsesiones te dan como resultado un libro. Ahorita que nos estás platicando todo ese proceso de los papelitos y demás, tú cuando estás escribiendo este tipo de novelas, este tipo de textos, ¿haces algún esqueleto? ¿Tú vas armando la historia, son pedacitos o es seguido? Mira, yo trato, si soy honesto, yo trato, Angélica, de ser como escritor profesional y hacerme mis mapas y mis esqueletos y todo. El problema es que lo hago, pero me pongo a escribir y se me olvida que lo hice. Y sigo. Y de pronto digo, ay, ¿verdad que yo iba a matar a ese personaje en el capítulo 8? Y vamos en el 2 y sigue vivo. Y no le peleo para nada a eso, porque yo siento, por lo menos así funciono yo. Yo siento que la mejor manera de ser fiel a la historia es dejar que sea la misma historia la que te diga por dónde seguir. Yo creo más en lo orgánico que en la planificación previa. Ahora, con esto no estoy diciendo que sea la mejor manera de hacerlo. Yo conozco y soy amigo de escritores que son súper meticulosos y ellos hacen una estructura y hacen escaletas y hacen cosas y saben lo que va a pasar en el capítulo 14, ¿sabes? Y los admiro. Yo soy incapaz de saber eso. Soy incapaz. O sea, yo sabía más o menos obviamente sabía de qué se trataba el misterio, sabía qué era lo que tenía que descubrir Mona, pero qué iba a pasar en el capítulo 8 no tenía la más remota idea. Y dejé que así fuera, pero eso me pasa con todo, me pasa con Sara, me pasa con las telenovelas, me pasa con los libros, me pasa con todo, que a veces es un problema, porque claro, Telemundo, por ejemplo, me contrata para que haga una telenovela. ¿Y de qué se va a tratar? Me preguntan. Bueno, de cosas muy padres, digo yo, van a pasar muchas cosas, los personajes van a sufrir mucho, van a sorprenderse mucho, van a haber un montón de eventos que van a tener a todos los espectadores al borde de la silla. ¿Pero qué eventos? ¡Ay! Unas cosas padrísimas que van a pasar, muy simpáticas. No tengo idea qué va a pasar. La misma historia me lo va diciendo. Y así también fue un poco Mona. Gracias. Adelante, Sofi. ¿Tienes en mente como un siguiente escenario para continuar la historia de Mona Carmona? Esa es una estupenda pregunta porque efectivamente Mona va a ser una serie de libros. Van a ser varios libros. Yo pretendo hacer muchos libros de Mona. El siguiente, tengo ya el lugar. No, tengo el libro abajo. Ya lo compré, incluso ya empecé a comprar el material de estudio. El siguiente libro quiero que ocurra en Chichén Itzá, en México. Y quiero meter, que porque más es una cosa que a mí en lo personal me fascina, todo lo que tiene que ver con culturas precolombinas, particularmente los mayas, los aztecas, los incas, me enloquece desde que estoy en el colegio. Y una de las cosas, pues, obviamente, que hice cuando viví en México muchos años, viví más de 10 años en México, fue, por supuesto, recorrer todo México y, por supuesto, fui a Chichén Itzá, a Monte Albán, a Teotihuacán, o sea, a todos los grandes emplazamientos. Y uno de mis lugares favoritos del mundo, y esto lo digo muy honestamente, uno de mis lugares favoritos del mundo mío es el Museo de Antropología de México. De hecho, hay un libro que yo publiqué que se llama El caso de la máscara de Jade, que el libro sucede en el Museo de Antropología de México. Amo ese lugar, debo haber ido unas 20 veces. Entonces tengo ganas de que la nueva aventura de Mona sea en México e incluya
todavía no la tengo muy clara, pero que incluya un secreto maya, entonces que tenga que decodificar los códices y que tenga que decodificar un lenguaje, un mensaje escrito con los símbolos mayas, en fin, no lo tengo muy claro, pero de que va a estar corriendo por las pirámides como una loca y saltando y tirándose a los cenotes y todo eso, así va a ser, eso sí lo tengo clarísimo. ¿Cómo y por qué? Todavía no, pero ya llegará eso, llegará solito. Seguramente en la ducha también, y tendré que salir corriendo como un gusano enjabonado para afuera a anotar todas esas cosas en el peor momento de mi vida. Pero sí, y después vendrá otro, y vendrá otro, y vendrá otro. Y obviamente una de las cosas que más me entusiasman, más allá de mostrar lugares fascinantes como Chichén Itzá o como la Sagrada Familia y los que vengan, es el hecho de que Mona también va a ir envejeciendo. Entonces, en el segundo libro, en el primero, Mona tiene 13, recién cumplido. En el segundo tendrá 16, 17. Y entonces eso también cambia la manera de pensar de Mona. Y Mona, o sea, uno no piensa igual a los 17 años que a los 13. Y serán otros los conflictos de Mona, obviamente. Y mi relación de autor con ella también va a cambiar, porque entonces ahora ya es una niña más grande y tengo que respetar eso también. Y entonces a lo mejor no qué sé yo, no tengo idea, pero obviamente va a ir creciendo el personaje. Y eso me seduce muchísimo. Perfecto. Te voy a ir leyendo, José Ignacio, si me permites, los comentarios que ya tenemos en Facebook. Ah, ok. Está Marcela Orellana Leiva, un gusto verlo y escucharlo. Fergal Lauler, Mirando. Luisa Barca dice que es un súper autor afable. Matt, qué plática tan deliciosa, necesito ese libro para mi hijo y mi sobrina. Ana Olga dice que es muy cierto lo que decías respecto a lo de las mujeres detectives. Uf, Y que ya está lista para leer junto con su niña el libro. Me encanta que el escritor está súper enamorado de su personaje. me encanta, sí. Cis Ángela dice, hola chasquitas. Teresa, hola, como escritor, ¿cuál es tu escritor favorito? No tengo un escritor favorito, pero tengo 3 escritores que han sido fundamentales en mi vida por distintas razones en distintos momentos de mi vida. El primero es Agatha Christie, obviamente, porque fue ella la que me regaló un género literario que tantas satisfacciones me ha dado en la vida. El segundo autor que para mí ha sido fundamental y que lo leo al menos una vez al año es Juan Rulfo. Y particularmente con su libro Pedro Páramo. Yo me acuerdo cuando leí Pedro Páramo en el colegio, además me lo dieron en una edad, esa edad que no debieran dar esos libros, me lo dieron a los 12, 13, por supuesto no entendí nada, no entendí ni jota, no entendí nada. Yo cerré el libro y dije, no entiendo nada de lo que acabo de leer, pero, pero sentí muchas cosas leyendo este libro. Sentí angustia, sentí miedo, sentí calor, sentí desolación, sentí incertidumbre. Y entonces, claro, no entendí nada, pero ese libro me hizo entender que la literatura no es para entenderla, es para sentirla. Y que si tú no sientes lo que estás leyendo en la tripa, en el estómago, pues no está sirviendo de mucho. Y por supuesto volví a leer ese libro, como digo, una vez al año, porque para mí es uno de los mejores libros de la literatura mundial. Y otro autor que también me marcó mucho cuando yo era bastante más chico fue García Márquez, y particularmente con Crónica de una muerte anunciada. Ese libro también me dejó como en shock, porque ese libro empieza, la primera frase del libro es: el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Entonces me acuerdo cuando leí eso, dije, pero no se vale, me acaban de contar el final del libro. O sea, ya sé que se muere el personaje, pero qué rabia, qué estafa. Y entonces, claro, empecé a leer furioso, porque ya sabía que terminaba el libro, y me di cuenta que el libro era como un círculo. O sea, que empezábamos como a retroceder en el tiempo y dábamos la vuelta hasta que llegábamos al punto. Y cuando yo no había leído nunca un libro con esa estructura, no había leído un libro con estructura circular. Y entonces yo me acuerdo que se me paraban los pelos leyendo. Y decía, pero esto es una joya. ¿Cómo nadie me había dicho que esto existía? ¿Cómo nadie me había dicho que esto se podía hacer? Y claro, yo quería ser García Márquez, obviamente, y por supuesto no tengo el genio ni el talento de García Márquez, pero yo durante años yo quería ser García Márquez y quería escribir cosas circulares que empezaran por el final. Entonces ese libro también me marcó muchísimo.
Así que esos 3 autores para mí han sido muy importantes. Muchas gracias. Dice Viviana Ramírez para Sofi, este es comentario para Sofi. Muy buenas preguntas, Sofi, interesantes. Muy Diego buenas. Ceballos, ya tenemos, para las personas que nos están siguiendo en Facebook, nos acaban de compartir las ligas o la liga donde pueden encontrar todos los libros. Entonces, ya está ahí junto con la trilogía de Mal Amor y todos los libros de José Ignacio. Luis Abarca nos dice, él es un profesor, ¿qué recomendación o consejo creativo nos puedes dar a los docentes para incentivar a la lectura? Esa es una pregunta muy interesante y muy compleja de dar. El único consejo que siempre doy a los profesores es que es muy difícil convencer a alguien de algo si no te brillan los ojos cuando estás tratando de convencerlo. O sea, que alguien me diga, sí, leer es súper entretenido, no me va a convencer de nada. Pero si a alguien tú te das cuenta que se le sale por los poros ese amor que siente, va a ser contagioso. Ahora, una de las cosas que he ido descubriendo con el paso del tiempo, y ahora también que soy papá, es que a los padres nos encanta hablar mal de nuestros niños y ventanearlos, y como de echarlos al agua, y como de contar las cosas de ellos que no debiéramos contar. Entonces, me pasa mucho que cuando voy a dar charlas o conferencias o seminarios, se me acercan papás y mamás y me dicen, ¿qué hago? Mi hijo no le gusta leer o a mi hija no le gusta leer. Dame un consejo para que mi hijo o mi hija lea. Y mi consejo no es un consejo, mi consejo, lo que yo contesto es una pregunta. Y la pregunta es a ellos. Le digo, ¿tu hijo o hija te ve leer a ti? Porque es muy difícil que tu hijo o hija lean si tú no lees. Es muy difícil que tus niños descubran el placer de la lectura si en tu buró, si en tu mesita ahí de noche, junto a tu cama, no hay libros. ¿Tú compras libros habitualmente? ¿Llevas a tus niños o a tus niñas a una librería, a una biblioteca pública? ¿Tienes libros en tu casa que estén al alcance de la mano de los niños? Porque no, obligándolos a leer no los vas a hacer leer. Por eso yo odio esas campañas que hay siempre. Además, en Latinoamérica les fascina hacer esas campañas donde ponen a un futbolista o ponen a Shakira o ponen a alguien como lee. Es súper entretenido. Y un póster así como en la estación de tren o de metro o de donde sea, un póster. Eso no sirve para nada. Eso no porque Shakira me diga que lea 10 minutos al día, voy a leer 10 minutos al día. Yo voy a leer en mi casa si es que yo veo a la gente que me rodea leyendo y hablando de libros y comprando libros y pasándose libros unos a otros. Yo me hice lector por copión, porque yo veía que mis papás leían, iba a la casa de mi abuela y tenía libros, y iba a la casa de mi tía y había libros, y era mi cumpleaños y me regalaban libros. Yo no tengo idea, por ejemplo, si mi hija va a ser lectora o no, pero lo que yo sí sé es que desde que nació, en su cuarto hay libros. Y junto con las muñecas y los autitos y las pelotitas que tiene, hay libros en su cuarto. Entonces, ella tiene 2 años y medio ahora y al menos hoy, para ella, los libros son un objeto de entretención. Igual como una muñeca o un autito, un cochecito, es un objeto de entretención. Entonces, yo me siento súper satisfecho con eso porque ya por lo menos en su mente, pasar las páginas de un libro así es sinónimo de diversión. Si eso va a significar que va a ser una lectora cuando grande, fabuloso. Si no, bueno, no todos somos, no tenemos por qué ser lectores, obviamente, pero esa es la manera de educar en la lectura, poniéndole los libros en las manos a la gente. Y no porque no te gustó un libro, no significa que no te gusta leer. Es como probar un platillo y decir, no me gustó el guachinango, no me gustó los, no sé, los huevos de escamole, no me gustaron los gusanos de maguey. Ah, bueno, muy bien, no te gustaron los gusanos de maguey, pero eso no significa que no te gusta la comida. Pero nadie le dice eso a los niños o a los jóvenes. Entonces los jóvenes dicen, no me gustó este libro, la lectura no es para mí. No. Y ¿sabes qué? Si no te gusta un libro, el problema es del libro, no es tuyo. No hay nada malo con esa persona. El libro no funcionó, punto, déjalo.
Y yo ahí siempre me meto en líos con los profesores, porque cuando yo voy a los colegios, les digo a los alumnos, si no les gusta el libro, no lo sigan leyendo y pídanle al maestro o a la maestra que les pase otro libro. Y ahí me miran con odio los profesores. Pero es cierto, pero es cierto. Si no te gusta el libro, ¿por qué obligas a la gente a seguir leyendo el libro? Que lean otros libros, hay miles de libros. Miles de libros. Nunca es problema del niño o de la niña. Es problema del adulto que está decidiendo que ese libro le tiene que gustar. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué va a saber el adulto lo que le está gustando a un niño 20 o 30 o 40 años más joven que él? ¿Por qué se atribuye esa decisión el adulto? Deja que sea el niño que te diga. Y si no tienes mucha lana para comprar libros, pues bueno, vete a una librería y elige dentro de los libros que tu presupuesto te permita, elige 3 y hazle elegir al niño o a la niña entre estos 3 libros, ¿cuál quieres leer? Porque además está probado que cuando el niño elige un libro, el compromiso por terminar ese libro es mucho mayor que si se lo impone a alguien. De Entonces, ahí claro, lo que pasa es que todo esto que estoy diciendo exige un trabajo grande de parte del adulto. Y de Y ahí no, también la importancia de la buena literatura juvenil, ¿no? Y de empezar a abrir todo este escenario, porque generalmente no tenemos en mente buena literatura para jóvenes. Entonces, por ahí también empieza. Marcela Zúñiga, qué escritor y persona tan agradable e interesante, gracias por compartirte. Muchos comentarios que quieren la tercera temporada, por favor, de quién mató a Sara. Estupenda serie. Saludos desde Yucatán, están mandándote saludos. Yucatán, amo Yucatán, la comida yucateca, Dice la cochinita Valeria pibil. Vidobuche, ya estaba convencida de comprar y leer el libro, pero ahora que sé, tendrá continuación y que será en México, me animo aún más. Y bueno, hay varias preguntas que están acá, muchos comentarios sobre lectura para los hijos. Dice, a mi hija desde pequeño lo llevé a las librerías en la sección infantil y lo hacía que escogiera él. Desde ahí es un lector fanático. A los 14 años se leyó las sagas del Señor de los Anillos. Y Pues, bueno, sombrero para esta muchas persona. felicitaciones para ti y pues queremos darte nuevamente las gracias. Gracias, Sofi. ¿Tienes algún otro comentario, Sofi? Ya no, Ángel. Pues Ya quedó muchísimas todo gracias. clarísimo. Invitamos nuevamente a todos los lectores que todavía no se asoman. Esta lectura, si bien es cierto que es lectura juvenil, pero les quiero decir que yo me pasé momentos muy, muy agradables. Ya saben que cuando uno toma un libro y quieres saber qué es lo que sigue o cuál va a ser el final, entonces estás ahí. Creo que la literatura juvenil para adultos nunca está peleada. Quien es lector y nos gustan todos los géneros y es para todas las edades. Entonces, esperamos la siguiente entrega, José Ignacio, Espero que así y sea pronto. los invitamos a que adquieran el libro en todas las librerías, tengo entendido, ya está en todas las librerías, les digo, ya está el link ahí para que lo puedan conseguir, está también la versión electrónica, y nos gustaría, no sé si nos puedes dar tus redes sociales, José Ignacio, para que Claro, te sigan y sigan tu trabajo. y soy súper activo en redes sociales también. ¿Ah? En Twitter es @elchascas, así tal como suena, CHASCAS, @elchascas. En Instagram, @elchascas también. Eso es bueno de tener un apodo extraño porque tienes todos los @ disponibles para ti. Y en Facebook soy José Ignacio Chascas Valenzuela. Pero más simple también, yo tengo un website, una página web que es www.chascas.com y si le hacen clic ahí, aparecen todas las ligas directo a todas mis redes sociales. Perfecto, no te nos puedes perder de vista. Entonces, muchísimas gracias a la editorial, gracias a mis compañeros que estuvieron acá y sobre todo Sofi, muchas gracias por la compañía. Que Gracias tengan a bonita noche. Saludos a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego.